Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el lugar del mundo donde estén. Espero que estén mucho mejor que yo. Bueno, les cuento un poco. Hace como 2 horas que estoy tratando de hacer esta lectura, pero no puedo. Estaba lista para empezar y me empecé a sentir mal, como si me faltara el aire, con mucho calor, mareada, sensaciones varias. Que muchas veces no sé ni de dónde vienen ni por qué las tengo. Entonces lo primero que hago es empezar a tratar de ver de dónde vienen esas sensaciones. Y bueno, hubo un sismo en Australia, Nueva Zelanda, Australia, muy fuerte. Y asoció las sensaciones que tuve, porque no es la primera vez obviamente que me pasa, pero son sensaciones como bastante desagradables. La asoció con eso. Igual creo que se va a seguir moviendo y se va a mover más cerca de la Argentina de lo que creo. Y veo como hay alerta de tsunami en Nueva Zelanda, así que bueno, nada, están así como las energías muy revueltas en la Tierra y eso me afecta siempre. ¿Y qué más? Y después empecé a bostezar, a bostezar, a bostezar, a bostezar. Es cuando estoy limpiando energía que ni siquiera sé ni de quién es ni de dónde viene, pero que no es mía. Así que bueno, vamos a intentar hacer esta lectura de la energía del divino femenino para el mes de marzo. Vamos a ver qué es lo que el mes de marzo, la divinidad, los guías, los seres de luz tienen para decirle al divino femenino respecto a este mes que acaba de comenzar. ¿Cuál es la energía? ¿Cuáles son los mensajes que tienen para el divino femenino, el colectivo del divino femenino, ya sea de las almas gemelas, sus llamas gemelas, trabajadores de la luz, starseeds, para este mes de marzo de 2021? ¿Cuáles son los mensajes para el divino femenino para el mes de marzo de 2021? Vamos a arrancar con estas tres. Bien. Lo primero que percibo, abro otro paréntesis, cuando me siento así, me siento hiperconectada, entonces recibo información de todo lo, no sé, como que tengo todos los canales abiertos y recibo información de cualquier cosa, no en el mal sentido, pero de diferentes cosas. Entonces esta lectura va a ser como bastante interesante. Bien, primer mensaje. El mes de marzo es un mes donde es un mes o es el mes, es el momento, es el tiempo en el que los secretos, las cosas que estaban ocultas o que no se veían con tanta claridad empiezan a salir a la luz. Es como cierto destape o correr ciertos velos para que la luz empiece a salir o las cosas que estaban, la luz que estaba oculta empiece a salir. Es como que dicen como que el tiempo es ahora, el tiempo de abrir o de sacar a la luz todos esos secretos o esa información, no solo de ustedes, porque esto no solo se refiere a ustedes en su conexión o a ustedes con respecto a su divino femenino, esta lectura es de ustedes con respecto a ustedes básicamente. ¿Cuál es la energía o cuáles son los mensajes para marzo para el divino femenino? El principal mensaje es que el mes de marzo es el momento o es el mes en que la energía del divino femenino está más predispuesta energéticamente, porque así lo manifiesta la divinidad, para empezar a sacar a la luz y revelar
secretos, a veces los secretos pueden ser también interpretados como información que ustedes no han querido compartir con otras personas o consideraban que no era el momento. Pues bien, el mes de marzo es el momento. Y es el momento en el que ustedes van a empezar a revelar sus secretos, a compartir información que antes no habían compartido, sino también que exteriormente hay situaciones, hay energías, hay cosas que empiezan a salir a la luz y se empiezan a ver con claridad. Hay una cierta resistencia a querer ver en un principio, pero se hace como mucho más que evidente esta cuestión. Es el mes de marzo, podría decirse que es un mes de comienzos, el permitirse o que la divinidad les permita ver con mayor claridad, porque ha elegido este momento, es como un momento de inicio. Ellos, cuando digo ellos, es la energía del colectivo del divino femenino, ellos muestran como si marzo fuese enero, ¿no? Como es el mes de comienzos. Bueno, marzo es el mes de los comienzos, es el tiempo marcado para el divino femenino, para un montón de cosas que vamos a ver ahora. ¿Qué tienen para decirle al divino femenino con respecto a su energía para el mes de marzo de 2021? Okay. Sin duda, esta lectura está marcada por algo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Como si el tiempo es ahora. Como si algunos de ustedes denme un segundo que se está acabando la batería, como si algunos de ustedes hubiesen como tratado de resistirse o haber tratado como de detener el tiempo o haber dilatado algunas situaciones o haber querido como haberse sentado a esperar como que pasara el tiempo o que el tiempo se manifestara por sí mismo, ¿no? Entonces lo que dice la divinidad presente es como el tiempo es ahora. El tiempo empieza a correr a partir de ahora. El mes de marzo marca eso, es el comienzo de un nuevo tiempo. Es como no hay más tiempo de esperar, es como si la divinidad hubiese sido desde algún lugar paciente, aunque lo es, pero hubiese sido paciente y les hubiese dado como el tiempo necesario para ver, para decidir, para orientar. Y lo que les está diciendo ahora es, bueno, es el momento, el mes de marzo es el momento en el que hay que hacer los cambios necesarios, hay que empezar a revelarse o revelar esos secretos. Yo lo siento, esta como revelación, como el empezar a manifestarse ustedes o mostrarse ustedes como lo que realmente son, ¿no? Y esto de, desde algún lugar, sacarse estas caretas sociales o estas pseudo caretas sociales que muchos tienen o muchos divinos femeninos tienen puestas por situaciones familiares, por situaciones laborales, por situaciones de vida, etc. Empezar a hacer lo que realmente son, ¿no? Y empezar a manifestar esa energía que realmente son, porque es el momento de los comienzos. Claramente están siendo guiados hacia eso. Entonces puede suceder que se encuentran en situaciones con su vida o en su vida en las que les está como costando poder encontrar ese rumbo, y en realidad lo que deberían hacer es permitirle o entregarse a la divinidad, así tal cual, para que los guíe hacia donde necesitan ir. Están siendo guiados, pero pueden ustedes como generar cierta resistencia. Hay una cuestión que tiene que ver, vuelvo a decir lo mismo, con el tiempo y con el paso del tiempo. Imagínense ustedes, porque me lo muestran así, que ustedes en su cuerpo físico, la divinidad habita en ustedes. Entonces, por más que pase el tiempo, hay una parte de ustedes que siempre ve la realidad desde ese lugar que es la conciencia o es el espíritu, o algunos también le pueden llamar alma, pero alma está como en un nivel un poco como más bajo que la divinidad. Que no importa cuánto tiempo haya pasado, si bien el tiempo es importante y la divinidad ya fue paciente con ustedes, es como, bueno, ahora es importante que aprendan a ver a través de los ojos de la divinidad, ¿no? Es como,
permitirle a la divinidad que les muestre a través de ustedes lo que ustedes deben ver, lo que ustedes han venido a hacer, lo que ustedes necesitan cambiar, lo que necesitan revelar, lo que necesitan mostrar, lo que necesita ser visto por ustedes también, aquello que se les está revelando en este momento y que necesita ser visto por ustedes. Es muy marcada la energía de los cierres de ciclos y los comienzos, muy pero muy marcada. Lo que tiene que ver, vuelvo a decir, con el tiempo. Hay 1, 2, 3, 4 cartas que tienen que ver con tiempos. 2 cartas que tienen que ver con la cuestión de el ver más allá. Esta cuestión de el mes de marzo marca el inicio de una nueva etapa. Y quizás lo experimenten más a nivel energético y lo empiecen a manifestar más a nivel de lo puedan empezar a ver más en este plano o en esta realidad. A medida que se permitan y que permitan que la divinidad actúe a través de ustedes, es que se empiezan como a ver realidades detrás de realidades. Lo que ustedes creían que era de una forma, pero percibían que era de otra, bueno, empiezan a ver que esa percepción que tenían era más certera de lo que ustedes creían, pero a su vez hay algo más detrás de eso. Es como que siempre hay algo detrás de lo que está detrás, ¿no? Entonces son como telones que van corriendo y que van sacando para poder llegar como al núcleo, como a la energía, la divinidad misma de cada situación o cada persona tiene en sí misma como enseñanza, aprendizaje, energía, divinidad, etc. Es un mes para trabajar mucho lo que tiene que ver con el querer manipular las situaciones. Muchas veces el divino femenino se encuentra ante situaciones que quiere seguir controlando, que quiere seguir manifestando. Claramente tiene que ver con este plano. Y la divinidad lo que está tratando es de mostrarles que ustedes son su vehículo, ¿no? Sin dejar, entre comillas, de ser ustedes, pero siendo ustedes. Entonces, el mes de marzo es un mes para observar mucho lo que tiene que ver con la manipulación, de cómo ustedes quieren manipular su vida y cómo a veces el querer manipular o manifestar determinadas cosas en su vida no va como de acuerdo al plan que la divinidad tiene para ustedes, y ahí se genera como un conflicto, y cuando se genera ese conflicto lo que hacen es se sientan y esperan, en vez de tratar de entender lo que la divinidad les está queriendo mostrar. Es como diciendo, bueno, me siento y espero a que algo suceda, y así se pasa el tiempo. Ojo con seguir dilatando las cosas, con seguir como... Sí, la palabra es dilatando. Dilatando las situaciones, las decisiones. Es como que se siente como si fuese una energía de comienzos extremos para muchos de ustedes. Es como un antes. Marzo es como un antes y un después. Como si marzo marcara la bisagra en el año. El año comenzó en marzo, porque en marzo sucedió X situación o X situaciones que marcaron un antes y un después en los procesos del divino femenino. ¿Cuál es el principal desafío que tiene el divino femenino? El principal desafío del divino femenino pasa por 2 cuestiones. Una, en lo que respecta a el permitirse ser guiado, el permitirse ser guiado realmente, ¿no? Sin entrar en estas cuestiones de, no sé, mis guías dicen tal cosa, entonces voy a hacer lo que dicen mis guías. Ojo con eso. Acá lo que la energía está manifestando es ustedes como divinidad. Todos tienen guías, todos tienen seres de luz, todos tienen ángeles que los acompañan y está muy bien. Lo que la divinidad o el divino femenino está manifestando en esta energía es el hacerse consciente de la propia divinidad del divino femenino. Es decir, que ustedes sean conscientes de que son una divinidad encarnada en un cuerpo. Entonces,
parte del desafío que tienen es empezar a creer en ustedes mismos, es decir, empezar a creer en la propia voz interna de su propia divinidad, generar esta confianza en ustedes mismos, generar la fortaleza necesaria, conectar con esa divinidad que es la que tiene la información que ustedes necesitan y soltar todo aquello que ya no es necesario. Recuerden que el proceso en el que están como divinidad es un proceso de automaestría, autoconocimiento, autotransformación, despertar de conciencia, independientemente del subproceso en el que puedan llegar a estar, como semillas estelares, como light workers, como almas gemelas, como llamas gemelas, etc. La esencia última de esto es ustedes son parte de la divinidad, un cachito de divinidad encarnado en este plano. Y lo que tienen que hacer es eso, y han venido a hacer eso. Entonces el desafío de ustedes es hacerse conscientes de eso y conectar con esa divinidad que ustedes son. Y permitirse desapegarse de todo aquello que no es eso. Esto tiene que ver también con desapegarse de ciertas creencias, de ciertas ideas sobre ustedes mismos y sobre la realidad que los circunda. ¿Qué es lo que el divino femenino necesita trabajar durante el mes de marzo? ¿Cuál es el principal aprendizaje en el cual necesita trabajar el divino femenino durante el mes de marzo? Principal energía o principales aprendizajes del mes de marzo necesarios a tener en cuenta y a ser trabajados en la medida que sean conscientes de esto. Una tiene que ver con los conceptos o la idea de sostener. El divino femenino tiene que aprender primero a sostenerse a sí mismo, ¿no? A entender quién es realmente y lo que significa su energía y su divinidad como divino femenino y el plan que ha venido a cumplir como divino femenino de este gran plan cósmico en el que todos estamos inmersos, y que el sostener muchas veces no significa lo que en el concepto que muchos tenemos puesto como en palabras, ¿no? Sostener a alguien es, entre comillas, podría interpretarse como me hago cargo de, y eso es sostener. Y en realidad eso no es sostener, eso es hacerse cargo de. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el sostén, con el estar sosteniendo situaciones que no son ustedes quienes tienen que sostener esas situaciones, que existen otras estructuras, por llamarlo así, que están preparadas o que son quienes deben sostener eso. Es como hacerse cargo de los otros cuando en realidad lo primero que tienen que hacer es aprenderse a hacerse cargo de ustedes mismos como divinidad. El divino femenino tiene esta cuestión muy, desde algún lugar como, digamos, muy maternal, de querer cobijar, de querer sostener, de querer ayudar, de querer. Y a veces lo que sucede es que sostienen más de lo que pueden, porque tienen este concepto erróneo de lo que significa sostener. Entonces es algo en lo que necesitan trabajar, el concepto de sostener, el concepto de sostener, básicamente. Ese es uno de los aprendizajes que necesita trabajar el divino femenino durante el mes de marzo. El otro aprendizaje tiene que ver con, conectado con la cuestión de sostener, es las conexiones o la conexión en la que están en este momento. A veces pueden considerar o puede empezar el divino femenino que si deja de sostener esta conexión que existe con esta otra persona o estas otras personas, va a desaparecer. Y esto tiene que ver también con el desapegarse de las situaciones, de las relaciones, de las personas, etc. Hay una parte de automaestría
profunda a trabajar por el divino femenino durante el mes de marzo. Hay una cuestión que tiene que ver con el entendimiento desde planos superiores. Tiene que ver con esto, volvemos a decir, con la automaestría, con la conexión. Tiene que ver con el salir de esos lugares de manipulación o del querer manipular la realidad desde un lugar diferente a como la divinidad lo tiene planeado, ¿no? Es como que para algunos todavía el divino femenino quiere controlar las situaciones o quiere que las situaciones se den de determinada manera cuando la divinidad tiene muy claro cuál es el plan, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen es, no está mal sostener, acá es como dicen, no es que no hay que sostener, en realidad el divino femenino y muchas otras, también el divino masculino, pero estamos hablando particularmente del divino femenino, tiene como un concepto raro de lo que significa sostener, ¿no? Sostener a otros, sostener situaciones que ya no pueden ser más sostenidas o que nunca debieron ser sostenidas. Y tiene que ver con las creencias, con las programaciones, con las ideas que se le inculcó al divino femenino como ser humano que debía ser, ¿no? Y eso es lo que es una de las cosas que el divino femenino debe romper y debe como reconceptualizar, dicen, como que romper ese concepto y darle realmente el significado que tiene ese concepto desde el lugar de la divinidad. No, es como que la divinidad les está diciendo, empiecen a pensar como la divinidad y dejen de pensar como ustedes, porque en realidad ustedes son parte de la divinidad o son la divinidad encarnada, por lo tanto deberían empezar a aprender o a darse cuenta que lo que les está sucediendo es para que aprendan a pensar. Cuando digo pensar no es desde un lugar racional, pero es así como se entendería mejor, es empezar a pensar como lo pensaría la divinidad. ¿Qué haría la divinidad en esta situación? Haría tal cosa. Entonces, esto es como la clave. Es uno de los desafíos, es uno de los aprendizajes y les están diciendo una de las herramientas en las cuales pueden aprender a entender lo que les están queriendo decir en este momento en esta lectura. La automaestría es parte de esto, es empezar a conectar con la propia divinidad, es empezar a entender la propia conexión que tienen ustedes con ustedes mismos, como divino femenino y como conectados a la divinidad, a la fuente de Dios, conectado con otras personas, y este querer manipular desde qué lugar lo harían y si la divinidad harían eso que ustedes están tratando todavía de hacer en sus procesos. ¿Cuál es el consejo que tienen para el divino femenino para el mes de marzo? ¿Cuál es el consejo que tienen para el divino femenino para el mes de marzo? No, acá me dicen que tengo que cambiar de coso. Cuando digo de coso me refiero a que tengo que cambiar de mazo. Un segundo, que lo voy a sacar de donde está guardadito. Bien. Okay. Bien. ¿Cuál es el consejo que tienen para el divino femenino para el mes de marzo? ¿Cuál es el consejo que tienen para el colectivo del divino femenino para el mes de marzo de 2021? Bueno, muchos consejos tienen, mucho que decir tienen como consejos. A ver.
Bien. Acá, bueno, les cuento las cartas que salieron todas al derecho. Abundancia en eclosión, posibilidades adyacentes, mujer sujetando una moneda, diosa de la luna, sol y apreciación. Lo primero que hay como energía principal es esta cuestión de, es como si ellos, y siempre vuelvo a decir, cuando digo ellos me refiero al colectivo del divino femenino, podría decir ellas, pero sale así, ellos. Es como si ellos quisieran mostrarles que en este momento es importante que aprendan a equilibrar su yin y yang, ¿no? Cuando digo yin y yang podría decir su energía femenina y su energía masculina, o podría decir su luz y sus sombras. Es como aprender a en sí mismos, en ustedes, encontrar su propio equilibrio interno, ¿no? Es como que son divino femenino, tienen polaridad negativa. Por ser divino femenino la polaridad es negativa, pero dentro de esa polaridad también hay un equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina, entre la luz y las sombras, ¿no? Entonces es importante que durante el mes de marzo empiecen a centrarse cada vez más en ustedes, a hacer foco cada vez más y poder encontrar ese equilibrio interno que se les está mostrando que es necesario trabajar en este momento. ¿Por qué? Porque en la medida que puedan encontrar o salir, mejor dicho, de esos extremos de o es todo blanco o es todo negro, o soy todo femenino o soy todo masculino, o soy todo positivo o soy todo negativo, es como dicen no. Es importante encontrar el equilibrio interno dentro de la unidad, ¿no? Las sombras son solamente algo que no tiene luz. Pero para que exista una sombra tiene que haber algo que le haga sombra. Entonces, es importante trabajar el equilibrio interno. En la medida que puedan como combinar esta energía y encontrar ese equilibrio, surge el reorientar la energía hacia ustedes y surge el trabajo profundo de apreciación, autovaloración, automerecimiento. Es como, entre comillas, primero yo, ¿no? He logrado como empezar a trabajar mi automaestría desde un lugar de conciencia o desde el lugar donde la divinidad me está queriendo mostrar que es necesario trabajarla en este momento. Entonces, cuando logran esta energía de equilibrio y de sentirse completas en sí mismos, hay una energía de apreciación hacia ustedes y el poder trabajar esa energía interna lo que les permite es apreciar todo lo que está fuera de ustedes y todo lo que sucede en los diferentes procesos en los que estén en este momento. Esto trae a colación que empiezan a surgir diferentes oportunidades, se empiezan a abrir nuevas puertas. Es como que si hasta ahora las puertas estuviesen ahí, ¿no? Esto como empezar a ver lo que hay detrás del telón. Entonces ustedes ahora ven como si hubiese 2 o 3 puertas. Bueno, abren esas 3 puertas y detrás de esas 3 puertas hay a su vez otras 3 puertas. Y así es como un efecto como en cadena. Hay posibilidades, pero las posibilidades se empiezan a dar o se empiezan a abrir en la medida que ustedes entiendan lo que la divinidad necesita hacer a través de ustedes y lo que significa que la divinidad actúe a través de ustedes y sean ustedes la divinidad. Esto quizás a veces es un poco complejo de explicar, pero sí que lo entienden. Este efecto, estas posibilidades que se abren y que existen y que están ahí, solo dependen de ustedes de querer abrir esas puertas. Una vez que abren esas puertas, todo empieza como es como un efecto dominó, ¿no? Entonces, el poder estar en equilibrio, en eje, permitir que la divinidad actúe a través de ustedes, entender lo que significa y qué haría la divinidad, cuando ustedes en realidad son la divinidad, pero si se preguntan qué haría la divinidad en esta situación o con esta persona, etcétera, etcétera, eso que genera un efecto dominó, lo que termina haciendo es generar abundancia en todos los aspectos de la vida de ustedes. ¿Por qué? Porque van a actuar desde el lugar de la divinidad, y la divinidad es abundante infinitamente.
y ustedes lo son por ser parte de esa divinidad. Pero es como que se manifiesta más claramente lo que significa vivir en abundancia. Para algunos de ustedes puede suceder que en el mes de marzo empiecen a cambiar ciertas cuestiones que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con los conceptos que tienen respecto a la economía y al apego a las cuestiones económicas, ¿no? Hay como una cuestión de esta mujer sujetando una moneda que parecería ser como que esta mujer le da a esta cuestión económica mucha importancia. Y es lo que le permite desde algún lugar mostrarse como se muestra, ¿no? Llena de todas estas cosas en la cabeza y su gato y todo decorado y como todo como en exceso. Cuando en realidad la abundancia no pasa tanto por lo que uno muestra hacia afuera, sino es una cuestión más interna. Pero bueno, hay que trabajar un poco lo que tiene que ver con las cuestiones económicas y el desapego a las cuestiones económicas. Y que la abundancia pasa por otros lados más allá de la economía y que ser abundante económicamente no es lo único o no es lo más importante. Obviamente todos necesitamos dinero, pero a veces esta cuestión de el estar apegados no nos permite que la energía del dinero fluya como debería fluir, o no se dirija o se redirija hacia los lugares donde debería ir, ¿no? Por esta cuestión de sentimiento como de carencia que está en contraposición con esta energía de apreciación y de equilibrio interno. Y energía de positivo, negativo, masculino, femenino, etc. Esto es un poco lo que la energía de marzo tiene para el divino femenino o tiene como mensaje para el divino femenino. Espero que les resuene, que les sirva, que sea una lectura que la puedan escuchar varias veces durante el mes y vayan viendo si esto que van contando se va dando a lo largo del mes. Eso es como un buen ejercicio, ¿no? Lo que suelen hacer muchas personas es escuchar esta lectura apenas aparece y después se olvidan. Lo interesante es escuchar esta lectura en diferentes momentos del mes, a ver cómo esta energía se ve plasmada en ustedes, hasta qué punto resuena con ustedes o no en este mes o en los meses anteriores. Bien, esto ha sido la lectura del mes de marzo. Voy a hacer una lectura para el divino masculino y a mediados de mes voy a hacer una de conexión, como hice la semana pasada, para ver un poco cómo están estas conexiones de divino femenino y divino masculino. Infinitas gracias por formar parte de las membresías del canal, porque es lo que me motiva a seguir haciendo las lecturas y a seguir dando información y a seguir como adelante y cumpliendo mi misión. Siempre digo que seguiré haciendo lo que vine a hacer, siempre que haya alguien del otro lado que esté abierto y que necesite desde algún lugar la información que yo pueda llegar a transmitir. Gracias a los que confían en mis herramientas, porque también es lo que le da sentido a mi misión, ya que todavía está encarnada en este plano. Les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones. Namaste.